En este ejemplo vamos a diseñar una clase from scratch, desde cero, y vamos a utilizar como ejemplo una asignación que se dio hace algunos años atrás en la clase SECOM 3033, que es que se le pide que usted cree una clase llamada racional que sirva para hacer aritmética con racionales, ¿verdad? Un racional es un número P entre Q, tras que P y Q son enteros y Q no es cero. Q no es cero. Pues es distinto de cero, ¿verdad? Un medio es un racional. Tres cuartos es un racional. Ocho séptimos es un racional, etcétera, etcétera. Pues supongamos que nosotros queremos trabajar con ese tipo de datos racional en un programa y queremos permitir que el usuario entre de esos números y pueda sumar y multiplicar dos números racionales dentro del programa y obtener sus resultados. Queremos que el resultado en ese programa más bien dentro del tipo de datos que vamos a usar para representar los números racionales, vamos a querer que el resultado se guarde internamente en forma reducida. Es decir, que si a ese racional yo le doy 4 octavos, pues internamente yo quiero que me guarde un medio. Ese tipo de datos que vamos a definir, esa clase racional, vamos a crearle una función para que despliegue en pantalla los números racionales en este formato, donde A es el numerador y B es el denominador. Y también vamos a proveerle a esa clase racional una, una función, un member function, que nos devuelva el valor de ese racional en decimal. Así que, por ejemplo, si guardamos en el racional 4 octavos, internamente se guarda un medio, y si le pidiéramos que ejecutara la función esa que nos devuelve el número en decimal, pues nos devolvería 0.5. Una de las maneras como usted puede comenzar a organizar sus pensamientos o estrategias para crear una clase o implementarla es dibujar su diagrama UML. Nos habíamos visto un diagrama UML en la asignación de herencia, y en esencia es una manera gráfica de representar cuáles son los data members y los member functions de una clase sin todavía estar pensando en los detalles de cómo vamos a hacer cada una de ellas. Es meramente un listado, como un wish list, ¿verdad? Y para ayudarnos también a ir pensando qué data members nosotros vamos a necesitar para representar objetos del tipo que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos representar racionales, pues como un racional lo que requiere es representar los números P y Q que forman parte de ¿verdad? De esa división del racional. Pues una clase que tenga un numerador entero, ¿verdad? Un data member que se puede llamar numerador y sea entero, y un denominador que también es el otro data member que sea entero. Pues con esos dos números enteros yo puedo representar cualquier número racional, ¿verdad? Siempre y cuando quizás nos aseguremos, ¿verdad?, de que no se le puede asignar cero al denominador, porque vimos que en la definición de racional, pues el denominador no podía ser cero, ¿verdad? Pero con esos dos enteros, con esos dos data members, ya podemos representar el estado de un objeto de clase racional, ¿verdad? El objeto que representa un medio, pues va a tener un estado en el que numerador es igual a 1 y denominador es igual a 2. Entonces, este guión que tenemos aquí, pues nos da una información que es que esas dos data members yo los voy a declarar privados, como se acostumbra a declarar los data members en las clases. Esta parte es donde especifico o comienzo a listar, ¿verdad?, cuáles van a ser las member functions de esa clase que voy a diseñar. Pues noten que yo tengo aquí, ¿verdad?, como para cada clase hay que hacerlo, tengo que especificar un constructor. En este caso estoy diciendo que voy a tener al menos dos constructores, uno de ellos que sea el default y otro que me permita recibir como parámetros lo que le voy a asignar al numerador y al denominador. También voy a tener una función para reducir el racional, y eso lo que quiere decir es que si por ejemplo me dan, como el ejemplo que he estado usando, 4 octavos, pues esa función reducir, cuando yo la invoque, me va a cambiar el estado de ese objeto, ¿verdad? Para que en vez de que se guarden ese 4 y ese 8, pues se guarde un medio. Y ahorita cuando entremos en los detalles de implementación, ustedes van a ver cómo podemos hacer eso. ¿Ok? Esa función la he decidido poner privada porque yo no le voy a dar
acceso al usuario a que le invoque. Es una función que se va a invocar por otras member functions. ¿Ok? Toma esa decisión. Usted la pudo haber hecho pública. Yo la voy a hacer privada para que solamente sea invocable por el resto de los otros member functions. Entonces tengo una función, un member function para que se realice la suma, ¿verdad? La intención en este caso es que vamos a recibir como parámetro, vamos a recibir un objeto de tipo racional y le vamos a sumar ese número al objeto que esté invocando esa función y vamos a dar como resultado un tercer objeto. Así que si por ejemplo en nuestro programa, vamos a poner por aquí, creáramos un racional A, y a ese vamos a suponer que ya tenemos creadas estas funciones, un medio, ¿verdad? Entonces, si yo a ese racional A le invoco suma de otro racional que tiene 3 medios, pues entonces el resultado de esa invocación a suma, ¿verdad? Que recibe como argumento ese racional 3 medios, el que se le va a sumar 3 medios a lo que contiene el objeto que invoca. El objeto que invocó fue el que tiene un medio, pues un medio más 3 medios. Esa función, ese resultado de esa member function sería que se me devuelve un racional, otro objeto más, que contiene 4 medios, que es la suma de un medio más 2 medios. Más la suma de un medio más 3 medios. ¿Okay? Así que ese es el efecto que va a tener suma, ¿verdad? Recibimos un parámetro, sumamos ese racional más el racional que está invocando y devolvemos otro racional. Igual para la multiplicación. Recibimos un racional, lo multiplicamos por el racional que está invocando, o el racional invocante, en este caso el objeto invocante, y devolvemos otro racional. Entonces tenemos esta otra que yo denominé toString, que es la que va a devolver un string que contenga el formato ese que habíamos acordado. Por ejemplo, si el racional tiene guardado 1 y 2 en su numerador y denominador, pues eso me devuelve un string que dice 1/2. Y finalmente, esta función que yo nombré toDecimal, que es la que nos va a devolver el número racional como un número real, ¿verdad? Si es un medio lo que tiene guardado, pues nos va a devolver 0.5 como double.